Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en este video vamos a armar un medidor de inductancias basado en un principio que es el de divisor de tensión. Bien, para hacer una pequeña introducción vamos a hablar de qué es un inductor, bobino solenoide, como también se le llama acá. Consta de un alambre conductor, ¿no? Que está arrollado a través de un núcleo. Ese núcleo puede ser ferromagnético o aire. Nosotros vamos a trabajar hoy con los que son de núcleo ferromagnético. Los de aire no, porque son para frecuencias más altas y este medidor no sirve. Bueno, acá podemos observar lo que sería el símbolo eléctrico, ¿no? Que vemos acá en el arrollamiento, los dos contactos, y lo denominamos con la letra L. Cuando hablamos de inductores, tenemos dos fórmulas que son importantes. En primer lugar, tenemos V sub L de T, ¿no? Que sería el voltaje en función del tiempo, que es igual a el valor de la inductancia multiplicado por el cambio que hay en la corriente, ¿no? Sería la derivada. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que para que haya un voltaje en los terminales del inductor tiene que haber un cambio en la corriente. Si la corriente no tiene cambio, es decir, una corriente continua, no hay voltaje inducido en sus terminales, ¿no? O sea, es un cortocircuito directamente. Estamos hablando de un inductor ideal, ¿no? Suponemos que no tiene parte resistiva ni nada. Por otro lado, cuando le ponemos una corriente alterna, obviamente esto empieza a tomar un valor, ¿no? Y por otro lado, sabemos que cuando le circula una corriente a un inductor, esta se opone al paso de la misma, ¿no? Y genera como una resistencia. Esa resistencia la llamamos reactancia inductiva y la escribimos como X sub L igual a J omega L. Bien, acá hay que recordar algunas cosas, seguramente ya lo conocen, pero J indica que es un valor que está en el plano complejo, ¿tá? Que eso nos ayuda matemáticamente a manejar mejor estos conceptos. Por otro lado tenemos omega, que es la velocidad angular, y L es la inductancia, y todo esto nos da en ohms. Bien, para poder medir la inductancia de un inductor desconocido, vamos a usar el generador de funciones. Internamente nosotros vamos a pensarlo como una caja negra, pero vamos a tener que analizarlo un poquito por dentro. Obviamente en este círculo yo encerré toda la electrónica que genera las funciones, ¿no? Que salen acá por la salida, ¿no? Del generador. Y además en la salida va a tener una impedancia. Normalmente esa impedancia es de 50 ohm. Yo en este momento la desconozco, pero supongamos que es de 50 ohm. Entonces vamos a generar una señal con una frecuencia que la vamos a ir variando y vamos a conectar el inductor. A su vez vamos a enchufar el osciloscopio en los bornes del inductor y vamos a tratar de encontrar una frecuencia de modo tal que acá se genere un divisor de voltaje en el cual voy a encontrar la mitad del voltaje aplicado, porque si este generador de funciones internamente tiene una impedancia de 50 ohm en su salida y yo varío la frecuencia de la señal que estoy generando, genero lo que es la reactancia inductiva que recién comentamos. O sea, estoy variando omega, la frecuencia. Bueno, esta es velocidad angular, ¿no? Pero uno tiene que ver con la otra. La relación es 2pi por f. Bueno, más adelante igual lo vamos a charlar eso. Entonces, si yo varío la frecuencia de modo tal que acá tengo una reactancia de 50 ohm, yo acá tengo un divisor de voltaje. Entonces, sabiendo la frecuencia y usando una fórmula que ahora vamos a desarrollar, podemos despejar el valor de inductancia. Ahora bien, yo necesitaría saber cuál es la impedancia de salida del generador. Entonces tenemos dos opciones. La primera obviamente es leer el manual, que ahora lo vamos a hacer, y la segunda es encontrar la forma de medirlo. ¿Cómo hacemos eso? Esto es válido para muchos instrumentos también. No todos, porque algunos no se puede hacer este método, pero la mayoría funciona. ¿Cómo hacemos lo siguiente? Bueno, en primer lugar vamos a prender el generador, vamos a poner en la salida una señal y medimos con el osciloscopio la tensión. Como el osciloscopio tiene una impedancia de entrada muy alta, que está al orden de los megaohm más o menos, eso habría que leerlo en el datasheet del osciloscopio, vamos a medir un voltaje. Entonces, después lo que vamos a hacer es conectar un potenciómetro de esta forma, conectamos la punta y el centro,
vamos a variar el potenciómetro de manera tal que el voltaje medido por el osciloscopio en la salida del generador me dé un voltaje que sea la mitad del voltaje que tenía antes sin tener conectado el potenciómetro. Cuando eso ocurre, la resistencia interna del generador RG es igual a la resistencia del potenciómetro. Cuando encontramos ese valor, lo medimos y encontramos el valor de RG. Así que vamos un cachito al laboratorio a ver cómo hacemos eso. Bueno, estamos acá en el laboratorio, entonces lo que vamos a hacer es conectar un canal del generador de funciones a la entrada del osciloscopio. En este caso yo voy a elegir una señal senoidal de 1 kHz, no importa la frecuencia, y una amplitud de 3 volt, pico a pico. Entonces prendemos el canal y ahí tenemos la señal. Vamos a ajustar el horizontal un poquito. Siempre que nosotros queremos medir una tensión con el osciloscopio, como su resolución normalmente son entre 8, 10, 12 bits, no tiene mucha resolución los osciloscopios, lo que es conveniente es usar todo el vertical del mismo. Entonces lo que hacemos es ajustarlo, obviamente ahí nos pasamos, entonces lo que tenemos que hacer es usar el vernier y ahí aprovechamos un poco más la amplitud del vertical. Bien, tenemos 3,06, estamos un poquito pasados. Así que yo en el generador de funciones voy a bajar un poquito el voltaje, algunos pocos milivolts. Si puedo. A fin de ajustarlo lo mejor posible. Ahí está. Yo acá en el generador veo 2,91 y en el osciloscopio estoy leyendo 3. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es, en la salida, poner en serie un potenciómetro y lo vamos a ajustar a fin de encontrar la mitad del voltaje que estamos viendo ahora. Bien, ya tengo en la salida conectado lo que sería el potenciómetro. Si yo lo muevo rápido, ven, se nota cómo varía la salida, pero lo que tenemos que hacer es mover el cursor del potenciómetro a fin de que el voltaje pico a pico, como se lee abajo, estaban 3 volts, sea 1,5 exacto. Así que lo voy a mover un poquito más. Me pasé, un poquito menos. Quizás esta no sea la forma más ideal de hacer esto, pero por lo menos podemos verificar si la entrada es de 50 ohm. Este potenciómetro que estoy usando es de 100 ohm. Bueno, a ver si le puedo subir un poquito. Bueno, ahí está. Tenemos 1,51 volt. A ver, sacamos la pausa. 1,50. Bueno, estoy conforme. Bueno, nos alejamos un poquito del osciloscopio ahora. Tenemos el medidor LCR que nos va a ayudar en este proyecto. Y acá está este engendro que hice recién, que yo no se los mostré, para que esta resistencia sea igual a la resistencia interna del generador, ¿no? La de la salida, la que suponemos que es de 50 ohm. Entonces, lo primero que voy a hacer antes de sacarla es medir la resistencia de la salida, ¿no? Bueno, punto, vamos a esperar que estabilice un poco. 0,4. 0,3. Bueno, más o menos. O sea que este valor se lo tenemos que restar al valor del potenciómetro. Bueno, vamos a sacar el potenciómetro con mucho cuidado. Sacamos acá. Sacamos acá. Bueno, y medimos el centro y la patita derecha, que está acá. Y al valor medido le tenemos que restar 0,4. Bueno, tenemos 50,2 menos 0,4 sería 49,8. Bueno, vamos a seguir viendo la teoría. Bien, bueno, ya vimos que nuestro generador de funciones tiene una resistencia interna, una impedancia de salida, como lo quieran llamar, de 50 ohm. Bueno, nosotros medimos 49,8, pero bueno, puede haber un poquito de error en la medición. No importa, ya lo verificamos y ya está. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente: yo conecto un inductor, voy a variar la frecuencia de la salida de este generador, ¿no? De una función senoidal. Va a llegar un momento que esta reactancia inductiva se va a igualar a la impedancia de salida del generador y acá
va a haber la mitad del voltaje del que yo estoy inyectando. Esa es la idea. Si lo hacemos bien, no se va a quemar nada, va a salir todo bien. Ahora bien, yo estoy trabajando con corriente alterna. Tenemos que hablar de impedancias para encontrar, ¿no? Trabajar matemáticamente con impedancias a fin de encontrar el valor de inductancia L. Bueno, yo acá hice todo el desarrollo matemático, trataré de hacerlo rápido y que se entienda. Está bueno igual practicar esto. Es un poco de ejercicio de tipo de universidad, no es muy complicado tampoco. Entonces lo que vamos a hacer es plantear un divisor de voltaje. Esta resistencia interna del generador RG yo la voy a llamar Z1. Me olvidé de poner acá la indicación, pero bueno, lo digo ahora. Y esta que está acá abajo, Z2. Entonces planteamos la famosa fórmula de divisor de voltaje. El voltaje de salida que habría entre este borne y este, o sea, en las patitas del inductor, va a ser Z2 dividido Z1 más Z2, o sea, la suma de las dos, multiplicado por el voltaje de entrada. Entonces acá empiezo a despejar. En primer lugar, lo que hago es el voltaje de entrada lo paso dividiendo y me quedo con estas impedancias. Este cociente de voltajes, que siempre me quedó voltaje de salida sobre voltaje de entrada, lo voy a denominar K, para que no me moleste. Es como una función de transferencia, ¿no? Siempre salida sobre entrada es lo que llamamos función de transferencia. Y ahora empezamos a reemplazar. Z2 dijimos que era el inductor. Y la fórmula que rige su reactancia inductiva es J omega L. Por otro lado, Z1 es la resistencia de generador, que se llama RG, más Z2, que es nuevamente J omega L. Ahora bien, yo tengo que trabajar esta fórmula a fin de encontrar un valor de L. Pero ¿qué pasa? Tengo un número complejo en el numerador y en el denominador. Entonces voy a tener que trabajar matemáticamente, primero para reacomodarlo que esté un solo número complejo, ¿no? Y después que me dé un valor real, porque como todos sabemos, la inductancia de un inductor es un escalar, es un número real, pero es un número, no es un vector ni nada. Entonces tenemos que apuntar a eso. Lo primero que vamos a hacer entonces es multiplicar por el conjugado. Entonces tenemos RG más J omega L, lo multiplico por RG menos J omega L. Numerador y denominador, para mantener la igualdad. De esa forma el denominador lo que logramos es lo que se llama una diferencia al cuadrado. Nos va a quedar el primer término al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Y en el numerador lo que vamos a hacer es distribuir este término respecto a este y a este. Esto es lo que se obtiene. Ahora hay que trabajarlo un poquito. Yo acá tengo J omega L al cuadrado y en el denominador también. Entonces, por definición, ¿no? Los números complejos se empezaron a usar más o menos en el año 1500. En el 1700 se hicieron más famosos cuando los agarró Euler. Bueno, hay toda una historia interesante por detrás. Pero bueno, Euler lo que dijo que i cuadrado es igual a menos 1. Él usó la i, no la j. Pero bueno, a veces en los ejercicios aparece la j. Entonces, con esta definición, que yo acá la puse como recordatorio, la reemplazo acá porque yo este cuadrado lo puedo distribuir respecto de este producto. Entonces, como j cuadrado es menos 1, menos con menos me da más. Entonces, bueno, acá tengo un avance. En el denominador no tengo más números complejos. Y en el numerador sí. Entonces lo que vamos a hacer es, este es el denominador común. Lo que vamos a hacer es distribuir el denominador común respecto del numerador. Y separamos parte real de parte imaginaria. Y me queda así. Ahora bien, ¿cómo seguimos ahora? Como dijimos que nosotros buscamos un escalar, es decir, un número, el valor de la inductancia en función de la frecuencia, ¿no? que me satisfacía el divisor que vimos antes, lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado miembro a miembro y sacar la raíz. Es decir, calcular un módulo, porque yo necesito un número, un escalar. Cuando yo saco módulo, a la parte compleja no pongo la j, porque acá la j me está diciendo que esta parte real está la parte imaginaria, nada más. Así que acá no va, porque estoy calculando el módulo. Entonces calculamos el módulo miembro a miembro, elevamos al cuadrado, sacamos la raíz, distribuimos el cuadrado respecto del cociente en los dos términos y después lo que hacemos es hacer denominador común y juntamos esto con esto. Obtenemos esto que está acá. Omega cuarta L cuarta más omega cuadrado L cuadrado R cuadrado. Bueno, queda medio choclo.
digamos, lo que podemos sacar como factor común es omega cuadrado L cuadrado, que es lo que dice acá, ¿no? Acá le bajo 2 grados, ¿no? Pasa de cuarta a cuadrado y acá, bueno, se va porque es el factor común el mismo, digamos. El denominador, cuando yo distribuyo la raíz, ¿no? Respecto del cociente, acá, bueno, me salté un paso. La raíz con este cuadrado se simplifica. Eso me lo salté yo. ¿Se puede simplificar? Sí. La pregunta es ¿por qué? Bueno, porque la suma de RG más omega cuadrado L cuadrado, que esto es un producto, como todos tienen un, digamos, un exponente par, la suma de ellos siempre va a ser un número positivo. Entonces yo lo puedo simplificar. Siempre hay que analizar antes de simplificar, si no, no se puede simplificar así porque sí. Bueno, el próximo paso, si recordamos esta parte, porque justo cambia la página, es distribuir la raíz respecto del producto. Acá también podemos simplificar porque omega es una frecuencia angular y L es una inductancia, son positivos, entonces este se va con este, puedo simplificar y me va a quedar todo esto que está acá. Como esta parte del término del numerador es igual a la del denominador, yo lo puedo simplificar. Porque esto está elevado a la 1, si lo pienso así, y esto está elevado a la 1 medio, porque hay un radical. Entonces si los resto, en el numerador me va a quedar a la menos 1 medio. Y para que quede lindo, lo mando al denominador. Bueno, esta es una parte del ejercicio, porque ya resolví el problema de los números complejos con las impedancias. Ahora bien, yo sé que K era la relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada, que es lo que está acá. Si yo, por ejemplo, entro con 3 volt y salgo con 1 volt y medio, porque yo lo que hago es un divisor y busco que siempre sea la mitad, si yo lo simplifico, esta relación siempre me va a dar 1 medio. Como yo le apliqué el módulo, tengo que aplicar el módulo acá. Como el módulo de un número positivo es el mismo número, directamente digo que el módulo de K es 1 medio. Entonces lo reemplazo acá. Una vez que lo reemplacé, lo que tengo que hacer es tratar de despejar L. Entonces, ¿qué hago? Bueno, elevo el cuadrado miembro a miembro, distribuyo el cuadrado respecto del cociente, ¿no? Numerador, denominador, cancelo otra vez las raíces. Acá 1 medio al cuadrado me da 1/4. Bueno, paso para un lado, para el otro. Bueno, lo que ustedes ya saben. Que eso está mal dicho, pero bueno, no importa. Hasta que encontramos que empiezo a despejar L. O sea, llevo a un lado de la igualdad siempre donde tengo L cuadrado, que es de este lado. Saco factor común, paso dividiendo y finalmente me queda que L cuadrado es igual a RG cuadrado sobre 3 omega cuadrado. Bien, acá en realidad habría que aplicar módulo. Yo no lo voy a hacer porque yo sé que L va a ser un número positivo. Siempre, ¿no? Nadie dice tengo un inductor de menos 3 Henry. Bueno, entonces yo directamente esa solución la descarto, me quedo con la positiva. Y acá distribuyo el radical respecto del cociente, simplifico y me quedo esta fórmula que es bastante sencillita, que me dice que la inductancia en función de la frecuencia es igual a la resistencia del generador, la interna, la de la salida, ¿no? Que es de 50 ohm, dividido 2 por raíz de 3 por pi por f. Recuerden que acá que omega es velocidad angular, pero lo tenemos que poner en función de la frecuencia y su relación es 2pi por f. Y lo reemplacé acá, el omega. Y acá ya me quedó la fórmula. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Es muy fácil. RG ya la medimos. Nos dio 49,8 ohm. Entonces esto ya lo conozco. Vamos a elegir un inductor cualquiera y vamos a variar la frecuencia del generador de modo tal que en el inductor yo mido un voltaje que sea exactamente la mitad del voltaje aplicado sin el inductor, o sea que haya un divisor. Con esa frecuencia venimos a esta fórmula y nos va a dar el valor de inductancia. Así que vamos al laboratorio a ver cómo funciona. Bueno, estamos acá en el laboratorio nuevamente. Acá agarré un inductor cualquiera. A ver si se ve. Sí. Lo conecté a este lado, que es la parte de inductancia. Lo puse en la escala de 2 mH. Y vamos a encenderlo. Por ahí elegí mal la escala. Vamos a esperar que estabilice y nos da 1,194. Bueno, vamos a conectar entonces ahora el osciloscopio a ver cuánto nos da
con nuestro cálculo y la fórmula que calculamos recién. Bien, ya tengo conectado entonces el inductor al generador de funciones y tenemos una salida de 3 volt, ¿no? Pero como tenemos conectado el inductor, vamos a tener que buscar una frecuencia de modo tal que la salida tenga un valor de 1,5 volt pico a pico, porque fue el que yo estoy midiendo. Así que vamos a prender la salida. Ahí está. Entonces vamos a agrandar la escala. Apagamos el vernier. Ahí está. Bueno, vamos a cambiar la frecuencia porque tenemos 412 milivolt y buscamos 1500. Bueno, se agrandó rápido. Tenemos 1,40. Bueno, ahí nos pasamos. 1,48. 1,50. Paramos acá. Y medimos entonces la frecuencia desde 4,38 kHz. Bueno, acá cargué la fórmula en la calculadora, también lo tengo cargado en la computadora, pero como la fórmula es simple, la verdad que no vale la pena. Entonces tenemos por un lado RG, que es la resistencia que ya medimos, la impedancia de salida del generador, que nos dio 49,8, dividido 2 por raíz de 3 por pi, por la frecuencia, que la frecuencia nos dio 4380 Hz. Recuerden que esto va en Hz y me da 1,04 milihenry. Bueno, da bastante parecido. El medidor nos dio 1,1, si mal no recuerdo. Pero estamos considerando que el inductor es ideal, es decir, que el inductor no tiene lo que es resistencia. También entre bobina y bobina se genera una capacitancia. Entre vuelta y vuelta me refiero, ¿no? Que todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Entonces les propongo hacer un medidor más preciso todavía. Bueno, vamos a tratar de mejorar este medidor. Nosotros hasta ahora tratamos de encontrar un valor de inductancia basado en un inductor ideal, es decir, que es 100% inductivo. Como yo ya dije recién, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque entre espira y espira se genera una capacitancia parásita y además el bobinado tiene una resistencia. Para inductores de baja inductancia, esa resistencia puede ser despreciable, dado que tienen pocas vueltas. Pero para inductores que tienen una inductancia considerable, no sé, a partir del milihenry, que ya tiene muchas espiras, hay que considerar la resistencia del bobinado. Entonces, mi nuevo modelo, ¿no? Mi segunda aproximación, como lo llamé yo, va a ser considerando la resistencia del mismo. ¿Cómo queda ahora el circuito? Bueno, tenemos el generador con su resistencia interna, eso obviamente no cambia, pero tenemos el inductor y la resistencia equivalente del bobinado. Bueno, lo que es la parte matemática, vamos a hacerlo un poco más rápido para que no sea aburrido, pero básicamente planteamos nuevamente las impedancias, ¿no? Planteamos el divisor, pasamos dividiendo, o sea, hacemos lo mismo. ¿Y qué es lo que cambia? Que en el numerador me queda un término más que es RL. Ese término más hace que acá quede un choclo más grande, que algunas cosas se simplifican, con pero después queda todo. Bueno, hay que trabajarlo, multiplicar por el conjugado, distribuir, hacer un montón de choclos. Cuando yo hago todo y separo parte real de parte imaginaria, me queda esto. Así que vamos a usar un software para ver cómo podemos seguir trabajando esto, porque ya es bastante complejo de hacerlo a mano. Bueno, para trabajar esto un poco más cómodo, lo que hice yo es cargarlo en un software. En este caso usé el Mathematica, puede ser el MATLAB, el Octave, el que ustedes quieran. La verdad que da igual, pero yo usé el Mathematica porque visualmente y para trabajar algebraicamente es muchísimo más cómodo que lo que sería MATLAB, Octave y todo ese tipo de software. Pero bueno, es una cuestión personal. Ahora bien, yo cuando saco el módulo, como hicimos en el primer ejercicio,
calculo la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Si yo acá desarrollo este cuadrado me queda un choclo enorme y la verdad que no tenía ganas de trabajar tanto. Así que, ¿qué hice? Lo puse acá, le calculé el módulo, ¿no? Y después, bueno, tiene herramientas para simplificar, tiene un montón de cosas. Bueno, y me quedó esta fórmula, ¿no? En este caso RG es la resistencia del generador y RL es la del inductor, ¿no? RG, como ya dijimos, es dato. Pero yo a propósito lo dejo RG para que cuando ustedes hagan su propio medidor, en la fórmula pongan su valor correspondiente de resistencia o impedancia de salida del instrumento que usen. Porque no todos son de 50 ohm, ni tampoco vale 50 ohm, sino que tiene una tolerancia. Entonces, una vez que hicimos toda esta simplificación, lo que tenemos que hacer es tratar de encontrar el valor de L. Entonces, acá armé la ecuación y le igualé un medio. Bueno, acá está buenísimo porque aprieto Enter y me da el resultado enseguida, ¿no? Eso está bueno. Entonces, me da obviamente dos resultados, como yo ya les dije antes, pero este lo descarto porque es negativo, no existe inductancia negativa y me quedo con este. Bien, armamos la función, entonces yo la llamé L2, que va a ser función de la frecuencia y la resistencia del bobinado del inductor. Acá cambié omega por 2pi por f y la cargué acá la función. Y después nosotros acá cargamos la información y nos va a dar el resultado. Entonces yo acá cargué las dos fórmulas. La primera es considerando, la que está acá, la resistencia, y esta es sin considerar la resistencia del inductor. Y acá quería mostrarles una cosa. Nosotros tenemos que ingresar la frecuencia primero y después la resistencia. Vamos a inventar los datos. Supongamos que tenemos que estudiar un inductor y nosotros encontramos que para 200 kHz en el osciloscopio nos da la mitad del voltaje aplicado. Entonces nosotros cargamos la información acá y nos da el resultado. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero mostrarles primero? ¿Qué pasa si la resistencia RL es 0? Es fácil igual. Si es 0, este término se hace 0, este término se hace 0 y me queda RG al cuadrado raíz cuadrada. Este cuadrado con esta raíz se simplifican y me queda RG en el numerador. ¿Y qué es eso? Y es esta misma fórmula. Bueno, eso es importante hacerlo. A mí se me ocurrió mirarlo recién, realmente me había olvidado de hacerlo antes, pero es importante hacer ese ejercicio porque si yo considero que RL es 0 y no llego a esta fórmula, significa que cuando yo hice el cálculo de las impedancias o hice todo el desarrollo algebraico, en algún lado metí la pata, ¿está bien? Entonces de una forma tenemos que llegar. O también lo pueden probar ingresando valores, ¿no? Vamos a poner 200 kHz, ponemos 200 kHz en la otra fórmula y nos da exactamente 2,28 por 10 a la menos 5. Y acá también. Bueno, otra cosa que les quería mostrar, porque yo tengo algunos inductores que tienen una resistencia en el bobinado considerable, cuánto cambia la inductancia cuando aparece la resistencia, ¿no? Porque recuerden que la impedancia se compone de la parte real y la parte compleja. La parte real es la resistencia. Y en este caso la parte compleja sería la inductancia. Entonces supongamos que un inductor tiene 8 ohm. Primero yo lo calculo de forma ideal y ahora lo calculo de forma un poquito más real, considerando la resistencia. Entonces, bueno, pasamos de 2,28 por 10 a la menos 5, sería 22 microhenry, ¿no? Si corremos la coma, y acá serían 25 microhenry, si corremos la coma también. Quiere decir que considerando la resistencia del bobinado, tenemos aproximadamente 3 microhenry de diferencia. Bueno, no es mucho, dependiendo de la aplicación, pero tampoco es poco. Así que vamos al laboratorio a hacer una medición más. Bueno, acá tengo un inductor que encontré por ahí. Este tiene la marca 103, creo que son 10 milihenry. Vamos a medir primero la resistencia del bobinado. Supongo que salta. Bueno, 8,6.
menos 0,4 sería 8,2, ¿no? Que era la resistencia de las puntas. Bueno, vamos a sacar esto. Vamos a ir a la bornera de medición de inductancias. Cambiar de escala. Bueno, nos dice que estamos mal en la escala. Bueno, vamos a tratar de no tocarlo. Yo antes de usar el instrumento le cargué bien la batería por las dudas. Así que nos da 11,68. Bueno, tenemos conectado el generador de funciones entonces a nuestro inductor y al osciloscopio. Vamos a salir con 3 volt, así que vamos a buscar un 1,5 volt pico a pico. Prendemos el generador. Ahí está. Tenemos 2,2. Estamos buscando 1,5, así que vamos a cambiar la escala del horizontal. Vamos a agrandar el vertical, así aprovechamos bien la medición. ¿Vieron que cambió? Miren, si yo paso a la escala más grande, me mide 1,50. Si yo aprovecho todo el vertical, o sea, todo el rango de la DC, obviamente que va a medir mejor. Es muy importante hacer eso. Entonces, vamos a cambiar la frecuencia. Ahí está. Vamos a poner stop. Tenemos 1,5 volt pico a pico, ¿no? Que es lo que se mide acá. Este valor de acá. Yo uso ese porque es más fácil, ¿no? de medir. Y tenemos 490 Hz, que se ve acá. Así que vamos a la computadora a ver cuánto nos da esto. Bien, a fin de hacer todo más fácil, me vuelvo a la computadora, ¿no? Y cargamos la información. Dijimos que teníamos 490 Hz, ¿no? La frecuencia que nos daba bien el divisor, y 8,2 ohm. Si hacemos la cuenta, me da 1,04 por 10 a la menos 2, o sea 10 milihenry, si corremos la coma. Si no consideramos la resistencia del bobinado, nos da 9,3 milihenry, con lo cual 1 milihenry es bastante. Nosotros con el medidor nos dio 11,6 más o menos, pero bueno, ahí ya no sé dónde está el error. Pero si bien hicimos mucha cuenta, porque la realidad es esa, valió la pena considerar la resistencia del bobinado porque, como ustedes verán, el valor de inductancia cambia mucho. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado. Les dejo el PDF en GitHub por si alguien lo quiere bajar. De ahí sacan las fórmulas, los circuitos, todo. Así que lo pueden probar. Así que nos vemos la próxima. Chao, chao.